empezamos en el 22. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no estoy quedando ya más en lugares para mí en estas regiones. Y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y cuando empezamos a leer estos segmentos, y para poder entender lo que quiero mostrarles, voy a ir desarrollando a medida y a forma de preguntas para que vayamos encaminando al tema central y principal de estos versículos. Pablo ahora nos está mostrando un itinerario de su viaje, su plan de viaje, cómo él quería continuar su ministerio, dónde él quería ir, por dónde quería pasar, y estas cosas lo deja ver a través de estos versículos. Pablo está culminando la carta de los Romanos, ya estamos transitando los últimos versículos, pero esto no significa que sean menos importantes. Y Pablo, a medida que va terminando esta carta, nos va dejando ver cuál es su intención y qué es lo que el Señor en su voluntad quiere para su ministerio. Y para entender lo que Pablo está diciendo con seguir de viaje en su ministerio, podemos resumirlo en una palabra. Para Pablo, ir de viaje en viaje a predicar el Evangelio representaba peligros. Podemos verlo en 2 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 al 27. Fíjense, esto dice Pablo acerca de lo que acontecía en su ministerio. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin números, en cárcel más, en peligros de muerte muchas más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo dice, voy a seguir viajando, voy a seguir llevando la palabra, y esto representa que Pablo siga viajando. Pablo está diciendo, estoy dispuesto una vez más a correr peligro y quiero demostrarles a ustedes cuáles mis deseos. Y podríamos decir, bueno, Pablo ya era una persona adulta y muchos de nosotros capaz le podría decir, bueno, Pablo, te caminaste todos los territorios, abriste muchísimas iglesias, predicaste a gente que nunca antes había escuchado el Evangelio. Pará, descansa un poco. No hace falta que te expongas a tantas cosas a esta altura de tu vida, con todo lo que lograste, con lo que el Señor te usó poderosamente en todo lo que hiciste. Y para que entiendan lo que quería hacer Pablo, traje una imagen de nuestro amigo Google. Y fíjense, Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos en Grecia, en el circulito rojo. De ahí él decía, me voy a ir a Jerusalén, donde está el círculo verde, y de ahí partir a Roma, círculo amarillo,
para luego pasar a España. Pablo estaba diciendo que desde Grecia, en vez de ir para Roma y pasar a España, se iba a pegar un pequeño desvío hasta Israel para luego volver hacia el otro lugar. O sea, no solo que representaba tantas cosas este viaje, sino que él sumaba un recorrido más hasta Jerusalén. Y fíjense, de Corintios, que era en Grecia, a Jerusalén, había entre 1.290 a 1.500 kilómetros en barcos, y si iba por tierra, habían 5.000 kilómetros. Desde Jerusalén, verde, amarillo, 2.410 kilómetros en barco. Y desde Roma hasta España, 1.125 kilómetros en barcos, podemos sumar un total de 4.900 kilómetros. Para que dimensione esto, la Argentina de norte a sur tiene 3.700 kilómetros y de este a oeste 1.425 kilómetros. O sea que Pablo estaba planeando recorrer toda la Argentina. Y él lo estaba enunciando como un simple, me compro un pasaje de avión, voy de acá a allá y vengo. Era un viaje arduo que para ese entonces era más arduo todavía, que muchas veces tenían que naufragar, tenían que ir a pie. Y Pablo realmente quiere hacer este viaje, y no solo este viaje, se quiere desviar a Jerusalén. Así que para dar un orden, vamos a hablar del versículo 22 de Romanos con la providencia del Señor, en los versículos 23 al 24, los planes o la planeación que tenía Pablo y Dios en la vida de Pablo, y en los versículos 25 al 28, la prosperidad. Así que comencemos por el versículo 22. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, a Roma. A estas alturas, Pablo, como decíamos, estaba terminando su carta, está terminando Romanos, prácticamente que casi se está despidiendo, pero lo curioso es que termina igual que como ha empezado esta carta. Y lo podemos ver en Romanos 1, versículo 10, que dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un viaje próspero para ir a vosotros. Saltamos acá al versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en este versículo dice Pablo que era impedido. En el versículo que leímos recién, en el primer capítulo de Romanos, también dice que estaba siendo impedido de visitar a Roma. ¿Y por qué? Esta es la primera pregunta que yo me hacía para empezar a desarrollar el tema. ¿Cuál era el impedimento que tenía Pablo por el cual no podía visitar a Roma? Y podemos ver claramente que Pablo tenía como prioridad y como su mayor importancia su ministerio a los gentiles. Pablo realmente estaba abocado y entendía lo que significaba la gracia y el evangelio para aquellos que no lo habían escuchado. Pablo entendía la urgencia que tenía en el encargo que Dios le había dado, que él sea uno de los apóstoles que vaya a los gentiles y que lleve el evangelio. Entonces, Pablo, si bien tenía deseos de ir a Roma, también Pablo reconocía la providencia de Dios en su vida y en su ministerio. Pablo ponía primero la voluntad de Dios. Pablo entendía que Dios no lo estaba dejando ir a Roma porque primeramente quería que siga llevando el evangelio a aquellos perdidos que no habían escuchado el evangelio. Pablo era una persona muy mala. Antes de conocer a Cristo, lo podemos leer, inclusive en su conversión nos dice que aún respirando amenazas de muerte contra los cristianos, Dios se lo aparece. Entonces,
Pablo entendía la importancia de este evangelio que había llegado a su vida y él quería transmitir este evangelio a todos los hermanos que él pudiese, así que dejaba su deseo en stand-by de ir a Roma y entendía que la voluntad de Dios era seguir predicando todavía en estos lugares donde él se encontraba. Pablo se dejaba guiar por la voluntad de Dios, a veces no entendía las razones. Encontramos un versículo en la Biblia donde dice que quisieron pasar a Bitinia a predicar y el Espíritu Santo no los dejó. Así que vemos en Pablo un fuerte anhelo por seguir la voluntad de Dios, que a pesar de no entenderlo, a veces él comprendía que Dios lo guiaba en su providencia para llegar a esas personas que realmente estaban necesitando del Evangelio. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, haciendo referencia a que la voluntad del Señor era por sobre su voluntad. Así que la respuesta a esta primera pregunta es que Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Pablo entendía perfectamente la providencia de Dios y no se negaba a seguirla. Pablo no discutía la voluntad de Dios. Pablo se sometía a ella con todo gozo, sabiendo aún que el precio de su vida muchas veces estaba en juegos. Y aún así, él seguía esforzándose por cumplir la voluntad de Dios. Y aún más, fíjense que dice: soy deudor. Cuando termina el versículo 14 dice: soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. No dice que es deudor a Dios, porque Pablo entiende que la gracia de la salvación ha sido dada sin méritos algunos, ha sido recibida como un regalo, como un don de Dios, sin pedirnos nada a cambio. Entonces no somos deudores porque Dios no nos cobra nada por esto, pero sí Pablo se siente deudor de todos aquellos que no conocen el Evangelio, porque él entiende que estas personas están perdiendo sus vidas y solamente Cristo puede salvarlos. Él entiende, como ha pasado en su vida, que él no merecía la gracia de Dios, no merecía el amor de Dios, pero Cristo aún así se lo otorgó. Pablo entendía esta perla preciosa que él tenía y él no podía callar. Él quería llevar estas buenas nuevas a todos los rincones y demostrarles a todos este regalo inmerecido que él había recibido, y todos aquellos que crean en Cristo lo podían recibir. Entonces, Pablo trabajaba arduamente para que esta voluntad de Dios pueda llevarse a cabo. Esto era lo que motivaba a Pablo, esto era lo que le daba energías a levantarse, esto era lo que lo ayudaba a pasar por peligros de muerte, y que sean insignificantes para él al lado de lo que sería la promesa del Evangelio para otros hermanos. Así que, teniendo este gran tesoro, ninguna otra cosa era más grande para Pablo que esto. Así que este era el gran impedimento que tenía Pablo, la comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que, entendiendo esto, nosotros mismos podemos empezar a preguntarnos: ¿estoy viendo realmente el valor del Evangelio así como Pablo lo hacía? ¿Realmente puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y mis deseos puedan ser dejados de lado para que los deseos de la voluntad de Dios en predicar el Evangelio sean primordial en mi vida? Tenemos que empezar a entender y comprender esto maravilloso, el Evangelio. Este era el impedimento de Pablo. Seguimos versículos 23 y 24, los planes. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido gran deseo de ir a vosotros,
Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y para entrelazar la providencia de Dios y los planes, encontré una frase de MacArthur que dice: hacer planes sensatos y cuidadosos para servir a Dios no entra en conflicto con la confianza y el sano abandono hacia su providencia. Y así también, la confianza en su providencia no es una excusa para dejar de hacer planes. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Podemos hacer planes, pero debemos confiar en la providencia de Dios y que ninguno de los dos sean estorbados. Así que Pablo dice: ya no hay más lugar aquí para mí. Pablo no está haciendo referencia a que predicó a todos y cada una de las personas en las regiones que él pasó. Pablo tenía un plan. Pablo quería llegar a todas las ciudades principales que se encontraban en estas regiones, predicar el evangelio, levantar iglesias, para que luego la misión de estas iglesias sean llegar a los rincones de todas las regiones más pequeñas de estos lugares. Entonces Pablo dice: ya lo cumplí, ya hice lo que tenía en mente, el plan que me había trazado lo he cumplido. No es que no haya más personas por predicar, claro que sí, pero eso ya es tarea de ellos. Yo aquí terminé mi tarea. Así que ahora, habiendo terminado mi tarea, puedo ir a visitarlos. Ya prediqué todo lo que quería predicar y ahora les toca a ustedes. Me marcho. Eso decía Pablo. Así que podemos empezar a ver entonces por qué Pablo quería viajar a Roma. Pablo en el comienzo decía: quiero ir a verlos. Ahora en el final dice: quiero ir a verlos. Estaba impedido, ahora ya no tengo ningún impedimento, he terminado la obra, he terminado la providencia de Dios, así que ahora voy a ir a verlos. ¿Por qué? Fíjense, Romanos 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Con esto quiero hacer referencia a que Pablo no quería ir a evangelizar Roma. Pablo reconocía que en Roma ya había una iglesia madura, ya había una iglesia plantada, así que él no estaba queriendo seguir su labor de apóstol, levantando iglesias, evangelizando a personas no cristianas, sino que Pablo dice que quería ir a verlos. ¿Por qué? Romanos 1, versículo 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y cuando en el versículo 11 dice comunicaros algún don espiritual, algunas versiones dice impartirles algún don, no está haciendo referencia a lo que muchas veces confunden con las personas o estos falsos apóstoles o profetas que vienen, te ponen la mano, te emblascan y te impartí dones. No. Pablo está diciendo: el Señor me dio dones y quiero brindarlos a la iglesia que está en Roma. Y también quiero que sus dones me los brinden a mí. Así que Pablo quería bendecir y ser bendecido. No dice más que esto. Pablo no tenía las llaves del cielo. Pablo no se enchufaba al 220 para recargar energías. A Pablo no le llovía dinero del cielo. Así que Pablo necesitaba de hermanos que lo conforten, que lo alienten, que lo ayuden y que lo consuelen. Pablo no era un superhumano, así que Pablo necesitaba de estos hermanos. Pablo le estaba diciendo: nadie es tan pequeño como para no ayudar.
Todos hemos recibido dones del Señor y esos dones debemos ponerlo para edificar a la iglesia. Y imagínense, nadie puede vivir independientemente de estos hermanos, y esto lo está diciendo uno de los mayores expositores de la Biblia. Pablo, con su ministerio, había edificado, sigue edificando, y a lo largo de la historia no hay un erudito más grande que él. Y Pablo está diciendo, los necesito a ustedes. Yo no puedo solo. La iglesia está para apoyarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Y si Pablo, siendo lo que era, habiendo enseñado desde Piper, Spurgeon, Calvino, Lutero, todos han aprendido de las cartas de Pablo, teología, todos estos grandes hombres, Pablo diciendo esto es maravilloso. Podemos ver un espíritu humilde en Pablo y un espíritu que entendía el rol de la iglesia. Voy a ustedes porque necesito de hermanos que me ayuden a seguir. Porque los necesito de sus dones, necesito de su ayuda. Y fíjense, como siempre el pastor nos trae ejemplos de William Carey, el seminario del cual es nombre de lo que él está haciendo. Dice que cuando él estaba a punto de abordar un barco que iba hacia la India como misionero, estaba por empezar su servicio, algunos amigos allegados a él en intimidad se acercaron y le dijeron, ¿realmente quieres continuar con estos planes? Y expresando, dice, su gran deseo de recibir el apoyo de todos ellos en oración, se dice que él contestó, estoy dispuesto a bajar hasta el fondo del abismo si ustedes sostienen la cuerda. Así que esto nos refleja la confianza y lo que Pablo estaba esperando de la iglesia, lo que todos los hermanos debemos esperar de una iglesia. Este sustento, este levantarnos, este ayudarnos y este amarnos. Así que aquí podemos ver el motivo de por qué Pablo estaba comunicándoles su itinerario de viaje. ¿Por qué Pablo les compartía el plan de viaje? Porque quería que los consuelen, porque quería que los ayuden económicamente. Pablo, cuando dice en el versículo 24, me ayudéis a continuar, hace referencia a un verbo griego que dice propempo, con un acento raro. Bueno, en griego, propempo, que significa específicamente y hace referencia a una costumbre que tenía la iglesia primitiva de disponer acompañantes y abundantes provisiones para aquel que iba a salir en un viaje misionero. O sea que Pablo estaba diciendo, voy para que me ministren, para ministrarlos, para bendecirnos, pero los hago partícipes también para que ustedes puedan ayudarme a seguir a España con sus ofrendas. Pablo obviamente estaba reconociendo que la ofrenda de la iglesia es uno de los motivos por el cual el evangelio va a llegar hasta los fines del mundo. Pablo está dando lugar a que podamos ver que la ayuda económica que la iglesia puede dar a que el evangelio avance es completamente bíblico, es completamente espiritual, porque de ella los hermanos que van al campo misionero son sustentados, de ella la iglesia es sustentada, de ellos los pobres son sustentados. Y como siempre dice nuestro pastor, podemos ver tres partes o tres miembros en una iglesia: las manos de los que dan, los pies de los que van y las rodillas de los que oran. Así que Pablo estaba diciendo, yo soy esos pies, ustedes sean mis manos de los que oran y las rodillas, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran.
Y Pablo, la Biblia dice que tenía un ministerio de gran poder, señales, milagros, prodigios. Pero Pablo le estaba diciendo, necesito que ustedes apoyen la obra del Señor. Por eso quiero ir a verlos. Y saben, porque lo diga Pablo no significa que sea más o menos espiritual. Siempre la ofrenda al Señor es lo que la Biblia nos pide. Y hay que hacer un paréntesis y tener en claro que así como esta ofrenda no significaba que le estén dando a Pablo, sino que esta ofrenda significaba que estaban avalando la obra de Dios que Pablo estaba llevando a cabo. Entonces, cuando ofrendamos, no ofrendamos a humanos, no ofrendamos a una iglesia material, si bien se usa algunos recursos para el mantenimiento y demás, sino con nuestras ofrendas estamos apoyando la obra de Dios que te está llevando en ese lugar. Con nuestras ofrendas estamos apoyando a la iglesia local porque reconocemos y vemos que el evangelio está siendo edificado, está siendo distribuido, y en eso ofrendamos, en la obra del Señor. Por eso, como siempre, nuestro hermano Esteban nos explica, las ofrendas son para Dios. Obviamente, físicamente lo tenemos acá, lo administramos así, pero es lo que el Señor nos pide para poder desarrollar el ministerio y la voluntad y lo que Él quiere para esta iglesia. Así que por eso damos con gozo, por eso entendemos que debemos ofrendar y porque reconocemos el privilegio que Dios nos está dando de poder tener una iglesia bíblica y que Él nos hizo parte de ella. Porque reconocemos que muchas personas creen que están sirviendo a Dios, glorificando a Dios, pero están confundidos en iglesias donde no se predica una sana doctrina y están confundidos. Nosotros tenemos el privilegio que el Señor nos ha dado de poder ver el evangelio verdadero, y por ser parte de esto, nosotros ofrendamos con gozo a la obra de Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? Simplemente porque Él así lo quiso. Y por eso nosotros estamos agradecidos y de esta manera podemos ofrendar a la obra del Señor. Y ahora los últimos versículos del 25 al 28 dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta. Han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso para veros. Y como siempre, para comenzar a analizar esto, nos hacemos la siguiente pregunta. Como veíamos en el mapa, ¿por qué Pablo se quería desviar a Jerusalén? Pablo decía: quiero ir a verlos, ya terminé la obra, estoy libre para hacerlo, pero voy a hacer un desvío. Los hermanos de Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda y se los voy a llevar a Jerusalén. Entonces podríamos decir: está bien, Pablo, si querés venir, ¿por qué no venís? Le das a algún hermano de confianza que lleve la ofrenda a Jerusalén. No es un pequeño desvío el que quería hacer. Y como si fuera poco, en Hechos 21, 10 al 12, fíjense en el camino de Pablo yendo a Jerusalén, dice: llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén a el dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los que
y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Así que Pablo quería ir a Roma y se iba a pegar este desvío. Y encima, mientras iba camino a Jerusalén, los profetas le dicen, te van a meter preso. No importa, voy a ir igual. Entonces los hermanos decían, no es que quería ir a España, no es que iba a pasar por Roma, ¿por qué querés pasar por esto? Es una ofrenda, que lo lleve otro, te van a meter preso. ¿Qué te pasa? No te estamos entendiendo, Pablo. Y para encontrar la respuesta a estos últimos versículos, tenemos que empezar a reconstruir esto que estaba pasando. ¿Qué era lo que Pablo quería lograr o qué era lo que le impulsaba a Pablo a ir a Jerusalén? En Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gálatas 2:1. Entonces, después de 14 años, Pablo subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas del Evangelio, de seguir a Cristo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Y para entender, podemos ver, primeramente, que toda la Biblia apunta a Jerusalén. Así que habla del pueblo judío. Entonces, los gentiles habían sido partícipes del Evangelio de Cristo que había comenzado en Jerusalén. Entonces ellos se sentían en esta deuda de gratitud con el pueblo judío porque desde allí había nacido todo para que sea expandido a lo largo del mundo. O sea que desde Jerusalén llegó el Evangelio a todos estos lugares y desde Jerusalén llegó el Evangelio hasta nosotros. Entonces los gentiles, estos hermanos de Macedonia, y acá ya estaban diciendo, tenemos esta deuda de gratitud con el pueblo judío, porque de allí salió el Evangelio, de allí Pablo fue reconocido en su ministerio a predicar a los gentiles, y de allí nació Jesús. Jesús era judío. Así que todo apuntaba a Jerusalén, a esta deuda que ellos se sentían en gratitud y querían recompensarla. Y para que ustedes entiendan, es esta misma deuda que cualquiera de nosotros podríamos sentir por aquella persona que nos predicó por primera vez el Evangelio. Si bien no le debemos nada, pero estamos en eterna gratitud por habernos presentado a Cristo, por habernos presentado el Evangelio. Y si bien a lo mejor no compartimos todos los días, la deuda y el amor que tenemos hacia esa persona que Dios usó es una deuda de gratitud enorme. Y esto están diciendo estos hermanos gentiles. Tenemos esta deuda de gratitud. Ellos fueron los que impulsaron el Evangelio, de ellos nació. Ellos reconocieron el ministerio de Pablo y le dieron la aprobación los grandes apóstoles para que siga llevando a cabo su ministerio. Lo siguieron apoyando con ofrendas para que llegue hasta nosotros. Así que vamos a juntar una ofrenda y vamos a ayudar a los hermanos. Y pese a todo esto, los judíos aborrecían en gran manera a los gentiles. El pueblo judío tenía una repulsión muy grande hacia todos aquellos que no eran judíos, hacia todos aquellos partícipes del Evangelio que
que no eran judíos, y todos aquellos que no son judíos son gentiles. O sea que nosotros somos estos gentiles también. Y Pablo entendía esto, podía ver esto, y la intención de Pablo era romper esta brecha. Pablo era el estandarte de los judíos que se estaban entregando a Cristo, pero el pueblo judío no aceptaba a estos hermanos gentiles. Y fíjense, para entenderlo un poco, realmente hoy no pasa esto, no podemos dimensionarlo, pero Pedro, el apóstol Pedro dice en Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí el apóstol Pedro nos estaba dejando ver la repulsión que tenían por estas personas. Y Pedro había tenido una visión del Señor donde bajaba un manto con muchos animales y él le decía: come, porque nada es inmundo, no llames lo que yo doy por santo inmundo. O sea que el Señor tuvo que entregar una visión a Pedro para que entienda que esto debía terminar. Pero nadie más lo sabía. Entonces el pueblo judío seguía plantado en esta brecha y en este odio, en esta repugnancia por el pueblo gentil. Pablo sabía esto y Pablo quería terminar con eso. Entonces Pablo dice: voy a llevar yo mismo las ofrendas a Jerusalén para demostrarle, y bajo mi sello de apóstol, dejar en claro que los hermanos gentiles los aman, se preocupan por ustedes, están al tanto de lo que ustedes están pasando y quieren ayudarlos. Ellos los toman como parte de su familia, como sus propios hermanos, y por esto están haciendo esta ofrenda. Del pueblo judío en esta región de Palestina estaba pasando por un tiempo de crisis, de necesidad, porque aquellos judíos que eran incrédulos perseguían a los judíos cristianos y muchos de ellos eran encarcelados o muchos de ellos simplemente perdían sus trabajos. Así que todo esto se sumaba a la crisis y aún caían en crisis más grandes. Los hombres estaban presos, estaban sin trabajos y esto empeoraba la situación aún para el pueblo judío cristiano. Así que, ¿de dónde salen estas ofrendas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pablo seguía tan interesado? ¿Unos pesos podían cambiar la historia? Fíjense, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esto está mostrando esta ofrenda que dice simplemente: juntaron una ofrenda que estoy llevando. Aquí explica dónde nació esa ofrenda. 2 Corintios 8, versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, recuerda esa palabra, para los santos. Si bien el pueblo gentil, Acaya y Macedonia, que hace referencia a esta ofrenda, tenían esta deuda de gratitud, no lo hicieron con esta obligación. Realmente podemos ver en estos versículos, que el pueblo lo hizo de puro amor y compromiso con el Señor. Ellos, el pueblo gentil, no se presentaban ante Pablo y le dijeron: bueno, hermano, mirá, nosotros también estamos pasando por una crisis, la verdad que no tenemos mucho, juntamos esto, tomá, que se arreglen. Encima que nos odian, le tenemos que demandar plata. Fíjense que dice: ellos rogaron. En mi vida de cristiano, y creo que podría hablar
por todos ustedes. Nunca he visto a una persona rogar que le dejen ofrendar. Jamás en mi vida he visto tal actitud de amor. Me imagino a Pablo diciéndoles: hermanos, probablemente deberíamos juntar una ofrenda para ustedes también. Pero ellos decían: no, déjanos participar. Aún en necesidad, juntaron lo que tenía y aún más de ello. Y le dijeron: lleva esta ofrenda a los hermanos, déjanos participar, haznos partícipes de este servicio. Y la palabra ofrenda en esta parte del Nuevo Testamento se traduce en koinonía. Y para todos aquellos que han visto lo que los pastores que vinieron invitados hablaban como koinonía, esta comunión que la debíamos tener en la sana doctrina. Y aquí podemos ver que la Biblia nos enseña que la koinonía también se puede dar a través de una ofrenda. Así que no solo que el ofrendar es bíblico, sino que es algo que nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Es algo que nos puede unir con los hermanos. Es algo que los puede llevar a bendecir nuestra vida. Y encima dice: era un servicio para los santos. No solo que era una ofrenda, sino que si usted hoy se encuentra en esta iglesia o en cualquier otra y dice: ¿cómo puedo servir al Señor? La Biblia dice: ofrendando. Las ofrendas también son un servicio para Dios. Así que los hermanos lo hicieron con gran amor, lo hicieron como un servicio a Dios, y Pablo entendía esta gran ofrenda y lo que significaba, y por eso él mismo decidió llevarla. Él quería transmitir el valor de estas ofrendas, transmitir la pobreza de los hermanos que han dado y que aún así se habían despojado de todo, para que los hermanos en los cuales ellos tenían una deuda de gratitud, en amor, pudieran estar bien. ¿Y qué sucedió? 2 Corintios capítulo 9, 12 y 13. Porque la administración de este servicio, fíjense, vuelvo a repetir, no solamente suple lo que los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todo. O sea que este pueblo en crisis no solo que pudo suplir por las necesidades del pueblo de Jerusalén, sino aún más. Fíjense cuán dadivoso fue su dádiva, su ofrenda, y no solo que fue, y entendemos que la ofrenda es un servicio a Dios, sino que ahora nos dice que la ofrenda puede ayudar a otros que glorifiquen a Dios a través del Evangelio. O sea que la ofrenda es parte del Evangelio. Por ende, no podemos separar el Evangelio de las ofrendas. Aquellos que están tan cegados ante el dinero tratan de decir que esto es algo inmundo, que esto no es espiritual, que esto no es algo que a Dios le interese, pero toda la Biblia nos está mostrando que aún el Evangelio es identificado con la ofrenda, y a través de esta ofrenda muchos hermanos glorificaron a Dios, y estos hermanos sirvieron a Dios operando. Entonces el pueblo de Jerusalén recibió la ofrenda, fueron abundantemente más de lo que ellos esperaban. ¿Y qué pasó luego? Realmente Pablo pudo terminar con esta brecha. Y fíjense, 2 Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pablo había llevado a cabo su cometido,
pudo romper esta barrera que existía entre el pueblo judío y los gentiles con el poder del Evangelio en las ofrendas. Pablo, a través de las ofrendas de estos hermanos, pudo romper la brecha y pudo demostrarles a ellos cuánto amor tenían los gentiles por los judíos. Y los judíos terminan reconociendo y dice que oraban por los gentiles y ahora los amaban. Así que Pablo podía y logró, con este pequeño desvío que él sabía lo que podía ocurrir, sabía que iba a terminar preso, pero él prefirió que los hermanos estén en comunión. Él estaba dispuesto inclusive a dar su vida para que esta ofrenda llegue y que los hermanos puedan ver el verdadero evangelio que así como los judíos tenían, los gentiles también estaban recibiendo. Y a todo esto, terminando el mensaje, hace mucho escuché una prédica que contaba una anciana en una iglesia, estaba escuchando muy atentamente la exposición de un nuevo joven pastor, y cuando termina el pastor de predicar, esta anciana se acerca y le dice: muy hermosa su exposición, hermano, pero no he visto a Cristo en ella. Y si nos preguntamos, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está el Evangelio en esto? Si bien entendemos que la ofrenda es parte del Evangelio, ¿dónde está Cristo? Y cuando vemos toda esta historia, podemos empezar a ver reflejado a Cristo en ella. Podemos empezar a ver a Cristo obrando en su iglesia, porque Cristo dice que estaba en su trono y se despojó de todo. Se humilló hasta lo sumo. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cristo vino a presentarse como una ofrenda perfecta, sin manchas, inmaculado, por amor a sus escogidos. Cristo vino a pagar el precio para quitar el pecado y que así se pueda romper la brecha que había entre nosotros y el Señor. Cristo estaba tan interesado a precio de entregar su vida en la muerte de una cruz para poder eliminar la brecha a través de la ofrenda voluntaria y de amor de su vida para así satisfacer la justicia de Dios. Así que lo que vemos a hacer en estos pasajes, lo que vemos a Pablo hacer en estos pasajes, es lo mismo que hizo Cristo por nosotros, su iglesia. Y este es su evangelio, el poder entender que nosotros somos partícipes, que nosotros debemos ir a Cristo, que toda la Biblia nos apunta a Cristo y que Cristo sea glorificado. Esta ofrenda llevó a los hermanos a amar, a orar y a glorificar a Dios. La ofrenda de Cristo nos debe llevar a nosotros a amar, glorificar a Dios. Porque el velo se ha partido y ahora podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. Así que simplemente eso quería compartirle. Vamos a orar para cerrar y que el Señor nos acompañe. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos ver tu evangelio, porque una vez más podemos reconocer tu obra, porque una vez más tu Biblia y tu Espíritu Santo nos revela a ti en las Escrituras. Queremos también, Señor, nosotros ser partícipes del Evangelio. Queremos ser nosotros dadores alegres. Queremos poder ser parte de este Evangelio a través de nuestras ofrendas. Queremos poder sustentar tu obra. Queremos poder llevar a cabo a través de nuestra entrega completa hacia ella y hacia ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos servirte,
que podamos ministrar a los hermanos con nuestros dones y con nuestras ofrendas, que podamos hacer crecer tu obra, que tú nos hagas partícipes de ella. Nos da mucho gozo, Señor, que podamos ser parte de este gran campo misionero en este lugar. Nos da gozo, Señor, tener este privilegio nos da gozo, Señor. Por eso te pedimos que te sigas revelando a nosotros, que nos ayudes a crecer en el conocimiento que tenemos hacia ti, que podamos entender tu voluntad, que podamos seguirla, que podamos ver tu providencia y que podamos caminar en eso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.